Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrevista organizada por la Asamblea de Estudiantes de Economía. En esta oportunidad me encuentro con el profesor Nicolás Barrantes, economista con maestría en Economía y especialización en Desarrollo Económico por la PUC y académico experto en pobreza multidimensional, agencia y empoderamiento y poblaciones vulnerables. El profesor Barrantes es actualmente docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Estudios Generales Letras e investigador en el Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la PUC. Buenos días, profesor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Almudena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy hablaremos sobre un estudio reciente que el profesor realizó junto con el profesor Jonathan Clausen sobre las desigualdades multidimensionales urbanas en el Perú. Para resumir un poquito, este estudio aborda cómo las desigualdades urbanas no solo se manifiestan en el aspecto económico, sino también en muchas otras dimensiones importantes para el bienestar de las personas, como el acceso a la educación o a la salud, por ejemplo. Este es un tema súper importante debido al rápido crecimiento urbano en las últimas décadas y los desafíos que conlleva. Y bueno, profesor, como primera pregunta, ¿qué le motivó a investigar sobre las desigualdades, o bueno, mejor dicho, disparidades multidimensionales en las áreas urbanas? Bueno, creo que algo importante de mencionar como introductorio en la motivación y el contexto de este estudio es que América Latina y el Caribe es una región en general altamente urbanizada y altamente desigual, ¿no? Somos de hecho de las regiones del mundo más urbanizadas y más desiguales también en la distribución de ingresos en principio, ¿no? Sin embargo, la literatura especializada posteriormente ha empezado a disputar, ¿no?, esta narrativa de que solo los ingresos importan para evaluar el bienestar y las desigualdades, ¿no? Y ha explorado otro tipo de desigualdades dentro del ámbito urbano, en general y en particular en el ámbito urbano. Y ha encontrado que las disparidades se manifiestan en otras dimensiones, como tú decías, relacionadas a el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, los servicios básicos o el acceso a áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, tenemos amplias disparidades que pueden ser capturadas por indicadores monetarios, pero la literatura también muestra estas otras desigualdades importantes en dimensiones que van más allá de lo que las métricas monetarias pueden reflejar, ¿no? Particularmente, además, el caso peruano, ¿no?, es un caso de un país en el que tenemos mucha concentración de la población en áreas urbanas en comparación con otros países de América Latina, pero además particularmente donde la ciudad capital concentra desproporcionadamente una gran cantidad de la población. No se ve ese tipo de situaciones ni siquiera en otros países de América Latina que son altamente urbanizados, ¿no? Entonces Perú sería un caso extremo, digamos, donde la concentración de la población está principalmente en la ciudad capital, en Lima, ¿no? Y también observamos que en datos monetarios, al menos, la desigualdad urbana se ha mantenido más o menos constante desde hace bastantes años, ¿no? No se reduce desde hace buen tiempo, ¿no? Entonces este es un poco el contexto, pero como les decía, más allá de los indicadores monetarios, lo que nosotros queríamos era explorar qué ocurría con otras dimensiones más allá del aspecto monetario que son relevantes para el bienestar de las personas que viven en áreas urbanas, ¿no? Entonces, nuestra contribución viene por el lado del diseño y la estimación de un índice de bienestar multidimensional que trata de capturar dimensiones del bienestar en un amplio conjunto de dimensiones, ¿no?, muchas de las cuales no son tan convencionales en los estudios sobre desigualdades urbanas, ¿no? Entonces tratamos de capturar, por ejemplo, dimensiones como la discriminación y la ausencia de vergüenza y humillación, por ejemplo, la conectividad social, la ciudadanía, la inseguridad ciudadana o seguridad, digamos, la contraparte positiva, el tiempo de descanso y de ocio y de sueño, ¿no? Entonces son dimensiones que la literatura no ha solido capturar y nosotros diseñamos una encuesta especializada sobre bienestar que nos permitía capturar esas dimensiones. Entonces eso es lo que motivó nuestro estudio. Claro, es súper interesante cómo estos indicadores multidimensionales permiten tener una visión mucho más amplia de la desigualdad. En ese sentido, también ustedes en su estudio utilizan el enfoque de capacidades de Amartya Sen para la evaluación del bienestar y la disparidad.
¿Podría explicarnos cómo aplicaron este marco teórico en el contexto urbano? Y bueno, sí, eso. Sí, el enfoque de las capacidades de Amartya Sen ha sido uno de los marcos quizás más fuertemente influyentes en las discusiones sobre desarrollo, bienestar y desigualdades de las últimas décadas. Eh, y lo que ha permitido es conceptualizar el bienestar, ¿no? Más allá de los aspectos monetarios, ¿no? Eh, Pasa el foco del tener ingresos, ¿no? De lo que los individuos tienen, a lo que los individuos son capaces de ser o de hacer con esos ingresos, lo que Amartya Sen llama funcionamientos, ¿no? Entonces, cambia el foco del tener al ser y al hacer, lo que las personas pueden ser y hacer en dimensiones valiosas de sus vidas, ¿no? Entonces nuestro estudio se inspira en el enfoque de las capacidades de Zen, ¿no? Tratando de capturar justamente estos funcionamientos valiosos en diferentes dimensiones del bienestar de las personas y evaluar las disparidades que hay al interior de las áreas urbanas en el caso peruano. Además, el enfoque de Zen tiene un, un concepto que es central en sus ideas, que es el rol que tiene la agencia. La agencia es esta capacidad que tienen las personas para definir aquello que consideran valioso, trazarse objetivos en miras a eso que consideran valioso, ¿no? Y actuar para lograr eso que consideran valioso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con nuestra medida, de alguna manera, es reflejar algunos aspectos de la agencia para el diseño y la estimación de la medida. Me explico un poco mejor. Por ejemplo, cuando uno hace una medida de bienestar multidimensional, uno tiene que elegir cuáles son las dimensiones que va a considerar relevantes para el estudio, para poder medirlas y, en este caso, capturar las disparidades urbanas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es elegir dimensiones, las dimensiones que incorpora nuestro índice, a partir de lo que las personas en Perú consideran valioso, ¿no? Siendo las propias personas en Perú, entonces, ahora explicaré más en detalle cómo, quienes de alguna manera eligen cuáles son las dimensiones que van a estar incorporadas en nuestro índice, ¿no? Con esta idea, alineado con esta idea de Zen que les decía de que la agencia implica tener la capacidad de definir lo que uno considera valioso, ¿no? Entonces nosotros elegimos dimensiones a partir de dos grandes elementos. Por un lado está el Acuerdo Nacional, que es un foro, ¿no? En Perú que junta diferentes actores de la sociedad civil, de la política, etcétera, ¿no? Donde discuten, ¿no? Aspectos relevantes para la realidad nacional, y existe un acuerdo y han plasmado un documento que se llama La Visión Perú el 2050, donde identifican una serie de dimensiones relevantes para el bienestar de los peruanos. Entonces, eso orientó la elección de dimensiones de nuestro índice, ¿no? Y por otro lado, nuestra encuesta, una encuesta que nosotros diseñamos e implementamos en el año 2018, a fines del 2018, en nuestra encuesta preguntamos a la población peruana, y en particular a población en áreas urbanas, qué tan valiosas consideran que son estas dimensiones que están plasmadas en el Acuerdo Nacional. Entonces la gente podía puntuar cada una de estas dimensiones, ¿no? Entonces nosotros, antes de diseñar el índice, dijimos, bueno, lo que podríamos hacer es incorporar aquellas dimensiones del Acuerdo Nacional que la gente manifiesta en la encuesta que considera valioso, ¿no? Lo que encontramos fue que la gente consideraba que todas las dimensiones, que son 12 finalmente las que hemos incorporado en nuestro índice, todas esas dimensiones eran valiosas, y además valiosas en una proporción similar. No es que ponderen mucho más una dimensión frente a la otra, ¿no? Entonces al final diseñamos nuestro índice tomando en cuenta esta información, lo que la propia gente considera valioso, ¿no? Y eso es consistente con el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. Entonces lo utilizamos en dos sentidos, ¿no? En el sentido, para resumir, en el que no miramos aspectos monetarios, recursos, el tener, sino los funcionamientos, lo que las personas pueden ser y hacer con esos recursos en diferentes dimensiones. Y por otro lado, elegimos dimensiones no a dedo, no según lo que a nosotros nos parece, sino lo que la gente considera que es valioso, ¿no?
a partir de los acuerdos del Acuerdo Nacional con la Visión 2050 y lo que nos decía nuestra encuesta, ¿no? Lo que las propias personas consideraban como algo valioso. Entonces, así es que aplicamos el enfoque de Zen a nuestro estudio. Claro. Me parece súper interesante esta idea de que las propias personas eligen los indicadores que les consideran más valiosos para medir su bienestar, ¿no? Y bueno, pasando a los resultados de la investigación, uno de los hallazgos principales en el estudio es que las mujeres en áreas urbanas se encuentran en desventaja en ciertas dimensiones de bienestar en comparación con los hombres, ¿no? ¿Podría profundizar un poco en estos hallazgos y explicarnos en qué aspectos las mujeres se encuentran más afectadas? Sí, por supuesto. A ver, creo que para esto tendría que explicar un poquito en qué consiste nuestro índice y luego entrar a detalle con estos resultados que tú me mencionas, ¿no? Nuestro índice, como ya les decía, captura 12 dimensiones, ¿no? Las 12 dimensiones, cada una de ellas tiene un peso que se basa en lo que las personas valoran, ¿no? Tomamos un promedio de las valoraciones de las personas por estas dimensiones y ese es el peso que le asignamos a cada una de las dimensiones en la construcción del índice. Como les decía, ninguna dimensión pesa mucho más que la otra. La dimensión que más pesaba era la dimensión de salud, con un peso de 8.5% más o menos, y la que menos pesaba era la de sueño y descanso, ¿no? Que pesaba 8.1%. Entonces, en general, todas son importantes y todas tienen algún peso y los pesos no son muy distintos entre dimensiones. Luego, con eso, lo que hacemos es que a cada individuo se le construye un puntaje de bienestar, ¿no? Según sus logros del bienestar, se hace como una suma ponderada, con los ponderadores que mencionaba hace un ratito, ¿no? Una suma ponderada de sus logros de bienestar, que va de 0 a 100%, ¿no? 0 quiere decir que no tiene bienestar en ninguna de las 12 dimensiones, 100% quiere decir que experimenta bienestar en todas las dimensiones, ¿no? Y luego establecemos un punto de corte, ¿no? ¿Cómo definimos el punto de corte? También lo hacemos a partir de una pregunta sobre agencia y libertad. No quiero entrar demasiado en detalle sobre eso porque me extendería mucho, pero lo que nos sale finalmente es que el umbral de bienestar está dado por 7 de 12 dimensiones. Entonces nosotros identificamos que las personas viven en situación de bienestar si están bien en al menos 7 de esas 12 dimensiones que nosotros incluimos. Si están bien en 7, 8, 9, 10 hasta 12, las personas están en situación de bienestar o de suficiencia de bienestar. Tienen suficientemente buen nivel de bienestar. Mientras que si experimentan insuficiencia de bienestar o suficiencia de bienestar en menos de 7 dimensiones, consideramos que tienen bienestar insuficiente. Esa es la idea. Y con eso nosotros podemos ya estimar, por ejemplo, la proporción de personas que está en situación de bienestar y aquellas que no están en situación de bienestar, ¿no? Entonces, claro, nosotros encontramos en general que para el Perú urbano, el 47% de la población está en situación de bienestar. Es decir, 47% de personas alcanzan el umbral o más, ¿no? O sea, 47% de la población urbana en el Perú está bien en al menos 7 de las 12 dimensiones. Ese es el primer resultado. Pero luego están estas disparidades que tú has empezado a mencionar, ¿no? Y una de ellas es la disparidad de género, que no es la más grande que encontramos. De hecho, hablaremos en un rato seguramente de las disparidades por dominios, ¿no? Entre diferentes áreas geográficas urbanas, ¿no? Pero en el área urbana, hombres y mujeres no están exactamente igual, como bien decías, ¿no? El casi 50% de los hombres se encuentra en situación de bienestar y en el caso de las mujeres la incidencia de bienestar asciende a 44%, ¿no? Entonces hay una brecha ahí de 5 a 6 puntos porcentuales. Y nosotros encontramos principalmente que las brechas se encuentran en 3 dimensiones clave, ¿no? Por un lado está el acceso a pensiones, ¿sí? El acceso a pensiones por parte de las mujeres en áreas urbanas es bastante más bajo que en el caso de los hombres, ¿no? Recordemos además que nuestro estudio es para personas de 18 años a más, incorporando incluso hasta adultos mayores, y tenemos que tener en cuenta que, digamos, las estructuras de género, sobre todo más preponderantes en el pasado, aunque todavía no han desaparecido, hacían que la mujer participara mucho menos del mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, tienen una menor proporción
de acceso al sistema previsional, ¿no? Entonces, eso es, por un lado, una de las dimensiones importantes. Otra de ellas es el indicador de ausencia de vergüenza, ¿no? En general, las mujeres, en lo que encontramos, tienden a experimentar sentimientos de vergüenza y humillación en mucho mayor proporción que los hombres, ¿no? Y por otro lado está el aspecto del temor al crimen, ¿no? El temor a la criminalidad. Hay una brecha importante también entre hombres y mujeres, ¿no? Esto puede tener que ver con las estructuras patriarcales de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, por temor al crimen, muchas mujeres dejan de realizar actividades, dejan de salir a la calle, dejan de salir en la noche o impiden que sus hijos realicen determinadas actividades fuera del hogar, por ejemplo, por mayor temor al crimen, por mayor exposición a la violencia en mayor medida respecto de los hombres, ¿no? Entonces, esos serían las 3 brechas más grandes que nosotros encontramos. Hay otras brechas que también son importantes, aunque en menor medida, ¿no? Por ejemplo, tienen también menor acceso a seguro de salud, tienen menor logro educativo y tienen menores logros en empleo también, más allá de la seguridad social, de las pensiones. En general tienden a experimentar peores condiciones laborales. Nosotros no medimos solo tener o no tener empleo, o desempleo y empleo, sino también condiciones de empleo. Entonces, las mujeres empleadas tienden a estar empleadas en trabajos en peores condiciones, ¿no? Con menor seguridad o en la vía pública, quizás relacionado a temas de informalidad, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las otras brechas de género que nosotros encontramos también en nuestro estudio. Claro, sí es muy interesante cómo estas brechas de género están muy marcadas en ciertos aspectos y no otros, ¿no? Como usted decía, por ejemplo, los indicadores de ausencia de vergüenza o el miedo a la delincuencia, ¿no? Y bueno, de la misma manera, como usted mencionó anteriormente, el estudio, uno de los principales hallazgos del estudio también es que se encuentran grandes diferencias entre Lima y otras regiones urbanas de la Amazonía, los Andes y la costa, por ejemplo. ¿Podría contarnos un poco más sobre estas disparidades en los dominios geográficos? Sí, por supuesto. A ver, a nivel general, la incidencia de bienestar es muy distinta entre los diferentes dominios, ¿no? En nuestro estudio utilizamos 4 dominios. Lima metropolitana, ¿no? Ciudad capital, que es un área, un gran conglomerado urbano, es una mega ciudad en América Latina, ¿no? Y luego tenemos las otras áreas urbanas del país: la Amazonía urbana, los Andes urbanos y la costa urbana. Lima metropolitana tiene una incidencia de bienestar de 55%, ¿no? Todo esto en el año 2018, esto podría haber variado, ¿no? Pero esto es a fines del 2018. Entonces, en ese año encontramos que el 55% de la población limeña experimentaba bienestar, es decir, alcanzaba el umbral de por lo menos 7 de las 12 dimensiones. Eh, Mientras que el siguiente dominio urbano era el de la Amazonía, bastante más atrás que Lima, con 41% de su población experimentando bienestar. Y un poco más rezagados los Andes urbanos, 38%, y la costa urbana como la región más rezagada, el dominio urbano más rezagado, con 36% de la población únicamente experimentando situaciones de bienestar, ¿no? Ahora, esto se puede explicar, así como hablamos en el caso de género, por ciertas dimensiones o indicadores en específico. En el caso de los dominios ocurre algo similar. Principalmente encontramos que Lima está mejor en casi todos los indicadores de las 12 dimensiones que hemos incorporado, pero se encuentra peor en 2. Bueno, me parece que alguno más por ahí, pero los 2 más importantes son en experimentación de criminalidad, ¿no? Victimización, ser víctima del crimen, que es algo que además se ha vuelto un tema de discusión muy relevante por la realidad que se está viviendo en los últimos meses, ¿no? Entonces, experimentación de criminalidad. Y lo otro es falta de tiempo libre, ¿no? Menos horas de descanso, de ocio, dedicadas a actividades que no fuera del trabajo, digamos. Entonces, la gente en Lima tiende a experimentar peor situación en esos 2 indicadores, a pesar de que está bien en todos los demás y de que en promedio mucha más gente está en situación de bienestar en Lima respecto a los otros dominios. En estos 2, ¿no?, es que experimentan los limeños una peor situación. Y creo que se puede ver en lo que estamos experimentando, como decía, en los últimos meses. También la falta de tiempo libre, por ejemplo, ¿no? Puede tener que ver también con los larguísimos
larguísimos periodos que uno experimenta de camino al trabajo, por ejemplo, por el tema del tráfico, ¿no? O las largas jornadas laborales, ¿no? Entonces, sí, esos son dos aspectos en los que Lima se encuentra rezagado, a pesar de que en promedio está mejor, diría. Bueno, es muy interesante cómo las percepciones de bienestar varían entre diferentes contextos, ¿no? Y a partir de esos resultados, me imagino que las políticas públicas deben enfrentar algunos desafíos significativos. Y en ese sentido, profesor, cuéntenos un poquito más sobre las implicancias de sus hallazgos en el estudio en las políticas públicas. Ok, de hecho, a ver, nosotros construimos el índice a partir de un método popularmente utilizado para la medición de la pobreza multidimensional y del bienestar multidimensional, que es el método de Alcair y Fosta, ¿sí? Y este es un método que cumple con ciertas propiedades que son relevantes de alguna forma para la política pública. No nos van a decir exactamente qué hay que hacer con la política pública, pero nos van a dar pistas sobre ciertos aspectos que son relevantes. Entonces, estos indicadores, índices construidos a partir de este método permiten hacer dos cosas principalmente. Desagregar los resultados por subgrupos, que es algo de lo que hemos mencionado ya, ¿no? Para identificar, por ejemplo, cuáles son los grupos que están en peor situación respecto a otros, ¿no? Y además identificar o desglosar cuáles son las dimensiones más relevantes, ¿no? Para entender el bienestar o la falta de bienestar en los diferentes subgrupos. Entonces uno puede desglosar el índice por dimensiones, ¿no? Lo que nosotros hacemos es identificar cuáles son las dimensiones en las que a la gente le falta más bienestar, ¿no? ¿Cuáles son aquellas dimensiones en las que si las personas estuviesen mejor, el índice de bienestar mejoraría, ¿no? Y además uno puede hacer eso tanto a nivel de toda la población de estudio, toda la población urbana en el caso peruano, por ejemplo, pero puede identificarlo también por grupos, ¿no? Para saber cuáles son aquellas dimensiones que impiden los logros de bienestar en ciertos grupos específicos, ¿no? Entonces, a partir de eso, comento algunos hallazgos importantes para temas de política pública que no habíamos mencionado previamente. Primero, ¿cuáles son las 4 dimensiones en las que a la población urbana le falta más bienestar? Eso sería algo que puede orientar la política pública. La primera es la dimensión de ciudadanía, ¿no? Que contiene 2 indicadores, básicamente, el de confianza en las instituciones y el de percepción de libertades civiles y respeto a los derechos humanos, ¿no? Esos 2 indicadores son en los que la población urbana en el Perú experimenta menos bienestar en general, ¿no? Entonces, la población urbana en el Perú, en general, desconfía muchísimo de las instituciones públicas, las instituciones del gobierno, en general, ¿no? Y además tiene una percepción de que no se respetan las libertades civiles básicas de derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, o no se respetan los derechos humanos mínimos. Y estamos hablando de un contexto previo de hace ya varios años, del 2018, ¿no? Imaginemos con todo el contexto que hemos vivido en los años recientes y lo que se está experimentando además en los últimos meses de fuertes problemáticas asociadas a los derechos humanos, a la falta de libertad de expresión, represión en las manifestaciones, por ejemplo, ¿no? Y las amenazas que ha habido por parte de las instituciones del gobierno en miras a la PEC, por ejemplo, ¿no? Esa situación seguro hoy en día la percibiríamos como mucho más grave, ¿no? Si uno ve las encuestas de aprobación, confianza en instituciones, están muy por el suelo, ¿no? Y los respetos a los derechos humanos también. Entonces creo que por ahí hay algo que nos está indicando que eso es algo que arrastramos desde hace muchos años y que además se ha empeorado en el contexto de los años y meses recientes, se ha degradado aún más rápidamente, ¿no? Por otro lado está la dimensión de medio ambiente, donde el indicador más crítico es el tema de contaminación en el entorno. La gente percibe mucha contaminación en las calles, ¿no? Acumulación de basura, por ejemplo, o contaminación en el aire, ¿no? En espacios urbanos, la contaminación en el aire, por ejemplo, u otros tipos de contaminación, podríamos pensar auditiva también, y la acumulación de basuras es un tema crítico y salta como algo relevante según los datos de la propia encuesta, ¿no? Por otro lado está el tema del empleo,
¿no? El empleo que tiene que ver, de nuevo, no tanto con tener o no tener trabajo, las tasas de desempleo no son muy altas, pero sí con la calidad del empleo y en términos de las condiciones en las que trabajan las personas, ¿no? Mucha gente, además sabemos que vive digamos, trabajando en situaciones de informalidad, experimentan condiciones de seguridad muy precarias, ¿no? De trabajo en la vía pública o de trabajo expuestos a condiciones como de calor extremo, por ejemplo, o falta de protección frente a ciertas situaciones riesgosas, ¿no? Entonces, sin acceso a servicios básicos en el trabajo, ¿no? Entonces, eso es un tema clave también y debe ser abordado por la política pública. Y finalmente está el cuarto tema que salta como importante también, el tema de la inseguridad, ¿no? Tanto en temas de victimización, ¿no? Víctimas de violencia, de robos, de criminalidad, etcétera, cosa que además en los últimos meses sabemos estamos viviendo una oleada crítica de criminalidad y además de temor frente a esa violencia que impide a las personas realizar ciertas actividades. Lo que nosotros capturamos en uno de los indicadores de temor a la criminalidad es qué actividades las personas dejan de hacer por temor a la criminalidad, ¿no? Creo que lo mencionábamos hace un rato cuando hablábamos de las brechas de género, ¿no? Entonces la gente deja de salir a la calle, deja de realizar actividades básicas por miedo a experimentar criminalidad. Entonces claramente las políticas públicas de criminalidad son claves para mejorar el bienestar humano en áreas urbanas en este contexto, ¿no? Entonces yo identificaría esas 4 dimensiones como clave, como áreas de intervención de la política pública para mejorar el bienestar urbano en el Perú. Sí, es claro que hay muchas intervenciones que son realmente necesarias para poder reducir esta desigualdad que existe. Y bueno, pensando ya en el futuro como última pregunta, ¿qué aspectos de las desigualdades multidimensionales considera que no se han explorado lo suficiente y merecen mayor atención en futuras investigaciones? Y también, bueno, si nos podría comentar si hay alguna línea de estudio que están considerando desarrollar en un futuro para profundizar estos temas. Es una pregunta muy interesante. Creo que todavía hay varios pendientes en la investigación sobre disparidades urbanas. Quizás uno de ellos y que me salta más a la mente por también otros artículos que hemos publicado recientemente con el profesor Clausen es el tema de la salud mental, por ejemplo, ¿no? Es un tema que poco a poco ha ido cobrando relevancia tanto en los discursos internacionales de desarrollo y bienestar, ¿no? Como en las políticas públicas en Perú y en otros lugares del mundo, pero de lo que se tiene poca información todavía, ¿no? Y la política todavía es muy débil, muy precaria, hay muy pocos recursos asignados a temas de salud mental, ¿no? Entonces necesitamos más información y mejores políticas para abordar el tema de la salud mental, ¿no? Además, en áreas urbanas particularmente, ¿no? Sobre todo si estamos, por ejemplo, experimentando oleadas de criminalidad, inseguridad que generan alto estrés en las personas o condiciones de empleo muy precarias, ¿no? O amenazas a las libertades básicas y los derechos humanos, por ejemplo, son todos factores que generan estresores en las personas, ¿no? Y activan mecanismos que terminan derivando en problemas críticos de salud mental, ¿no? En problemas de ansiedad, en episodios de depresión, ¿no? Y sin embargo, decía, es un tema sobre el que conocemos relativamente poco y la política todavía es incipiente, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que los discursos internacionales están cada vez más favoreciendo la visibilización de los problemas de salud mental, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema en específico que no ha sido muy explorado y que sería interesante explorar y algo hemos visto, como te decía, en algunas publicaciones con el profesor Clausen, pero son todavía investigaciones iniciales, digo. Sí, de ahí por ahí hay otros temas interesantes como mejorar el entendimiento de algunos de los aspectos que nosotros de repente ya medimos en este índice, ¿no? De repente en temas ambientales, por ejemplo, nosotros capturamos temas de percepción, ¿no? Si las personas perciben que hay basura a su alrededor, etcétera, pero no tenemos mediciones quizás un poco más especializadas de la calidad del aire, por ejemplo, que es un tema crítico en las grandes ciudades, ¿no? Entonces es un tema que no lo hemos integrado, por ejemplo, nosotros por temas de disponibilidad de datos.
pero es un tema relevante también a estudiar hacia el futuro, ¿no? Entonces, esos son dos aspectos que me parecería interesante investigar a futuro y que se puedan incorporar en métricas de bienestar comprensivas, holísticas, que lo que finalmente estas métricas permiten observar es lo que llamamos la distribución conjunta, ¿no? de suficiencia de bienestar en varias cosas a la vez, ¿no? O sea, no es lo mismo estudiar lo que pasa solo con la criminalidad por un lado, o solo con el acceso a la salud por otro lado, o solo con el empleo por otro lado, sino cómo la gente experimenta todas estas cosas a la vez, ¿no? Y eso nos permite identificar justamente cuáles son los grupos que logran ciertos suficiencia de bienestar en varias cosas a la vez, y qué gente es incapaz de lograr, no por una capacidad, digamos, no porque no quieran, ¿no? Sino porque las condiciones no se lo permiten, no pueden lograr mínimos de bienestar en varias cosas en simultáneo, ¿no? O sea, insisto, no es lo mismo padecer solo, por ejemplo, inseguridad, que padecer inseguridad y al mismo tiempo estar afectado por condiciones precarias del medio ambiente y tener acceso a un trabajo inseguro, y al mismo tiempo no tener pensión ni seguro de salud. Todas esas cosas a la vez claramente reflejan una situación más crítica, ¿no? Y estos índices que agregan varias dimensiones te permite ver eso, quiénes son las personas que experimentan varias carencias al mismo tiempo, o las personas que experimentan bienestar en varias cosas a la vez también, ¿no? Ujú. No, muchas gracias, profesor, por compartir su visión sobre las futuras investigaciones. Es evidente que todavía faltan muchos aspectos por explorar en este campo, como usted dice, relacionados a la salud mental o el medio ambiente. Y bueno, va a ser interesante cómo estos estudios pueden influir en el futuro del bienestar de ciudades urbanas en el Perú. Y bueno, para recapitular un poquito, hoy hemos conversado acerca de las desigualdades urbanas en Perú y cómo estas abarcan mucho más que el aspecto económico, ya que están involucradas muchas otras dimensiones del bienestar, desde la seguridad hasta el acceso a educación, por ejemplo. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y por compartir estos hallazgos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esto es un tema que sigue en el marco, creo, de lo económico o de la economía en general, pero creo que a los economistas nos falta un poco más no salir de lo que es económico, porque, no sé, el acceso a educación, a salud o a vivienda es económico también, tiene que ver con la economía, pero sí salir un poco de la mirada de los indicadores puramente monetarios, ¿no? Solo lo monetario es incapaz de cubrir todas las dimensiones del bienestar. Entonces, nada, les agradezco mucho por permitir explayarme un poco en estos temas. Ha sido muy interesante la conversación y bueno, ya nos vemos más adelante. Muchas gracias.